Vale, pues vale. Ahora sí está grabando. Hablo un segundo. ¿Se me escucha? Sí, vale, sí, ahora sí que te está saltando. Vale. Vale, pues mira, representación de la función. Tenemos que hacer varios pasos, ¿vale? Siempre son los mismos. Es, Vale. primero, estudiar el dominio. ¿Sabes qué era lo del estudio del dominio? A grandes rasgos. Si yo te doy una función así Explicártelo dibujada, con, ¿sabrías decir qué es lo del dominio? ¿A qué se refiere? por donde se encuentra la función en X. Muy bien. Es si existe una altura y para cada uno de los puntos X. Imagínate, aquí tienes una función que va por aquí desaparece y aquí vuelve a aparecer hasta aquí. ¿Qué diría? En estos puntos de X, entre el -2 y el 3, no existe dominio de la función, porque no existe función. ¿Vale? Vale. Entonces el dominio de esta función iría desde el menos infinito hasta el -2 y desde el 3 hasta el infinito. ¿Vale? También, Cierra la puerta. importante, esto de los paréntesis, ¿te acuerdas de cuando un punto estaba incluido o no incluido en la función? ¿Te suena lo de rellenar el Eh, circulito o dejarlo sí, abierto? sí, sí. Vale, pues cuando dejamos el circulito abierto significa que este punto, el -2, no existe, pues cuando lo representas aquí sería con un paréntesis, ¿vale? Si Vale. quieres marcar que el -2 sí que existe en la función, lo pones así con un corchete, ¿vale? Vale. Los infinitos siempre van con paréntesis, ¿vale? No puedes contener el infinito. Vale, Vale. pues ¿a qué me refiero con estudiar el dominio de una función? Lo primero que vamos a hacer siempre es ver los fallos de dominio o los problemas del dominio. ¿Qué problemas de dominio existen? Tenemos cuando algo está dividido entre cero, ¿no? Si yo tengo 3 entre uno, no pasa nada, ¿no? Pero si tengo No, 3 entre cero, ¿esto te suena? sí, no existe. No existe porque se va hacia los infinitos. Esto es uno de los problemas de dominio que existen, ¿vale? Vale. Otro, por ejemplo, cuando tienes el logaritmo neperiano de un número menor que cero. Si yo tengo logaritmo neperiano de cero, bueno, logaritmo en base 10 también, pero si tú tienes un logaritmo de cero o de un número negativo, logaritmo neperiano del -3, todo esto no existe, ¿vale? Vale. Entonces, esto es otro fallo de dominio. Otro que te pueden poner, las raíces. ¿Existe la raíz de cero? Sí. Sí. Entonces, esto de aquí no es un fallo de dominio. ¿Pero cuál es el fallo de dominio? Raíz de -2. Esto ya consideras que no existe, ¿no? No. Pues ala, otro fallo de dominio, ¿vale? Vale. Estas son las tres cosas en las que te vas a fijar cuando estudies el dominio. Pero claro, esto aquí queda un poco genérico. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es buscar cuando tienes una división. Imagínate que tenemos... Bueno, vamos a usar la que tenemos. 3x al cuadrado más 1 entre x menos 2, ¿no? Sí. ¿Me podrías decir cuál es el fallo de dominio aquí? ¿A cuál se te parece de estos tres? ¿A que haya dividido entre cero? ¿A que haya un logaritmo neperiano de un número negativo? ¿O raíz de un Dividido número entre negativo? cero. Vale. Claramente es este problema el que puede ocurrir, ¿no? Sí. ¿Se te ocurre para qué valor de x puede ocurrir eso? Para dos. Muy bien. ¿Por qué? Porque si x vale 2, aquí se nos sustituye, arriba no pasa nada, pero aquí abajo se nos queda entre cero. Y esto ya es un fallo de dominio. Pues que tenemos que marcar este número como un número importante. ¿Vale? Vale. Entonces, por ejemplo, ese 2 sería donde no existe función Ahí en está. X. Vale. Vale. Esto de lo de los fallos, yo lo hago mirando el punto
problemático, ¿vale? Entonces, aunque aquí hagamos esto, significa que en el punto x igual a 2 hay un problema, ¿vale? Vale. Vale, pero esto así lo has hecho a ojo porque es fácil. ¿Qué pasa si yo ahora te Sí, doy una función que sea 1 entre x al cubo menos 2x más 3? ¿Qué puntos hace que x, que la parte de abajo sea cero? Ya no se ve claro, a ojo, ¿no? tengo que resolver. Ahí está. ¿Qué hay que hacer? Para estudiar este problema de dominio, cogemos lo que tengamos en el denominador y lo igualamos a cero. Que es lo que has hecho tú inconscientemente. Has dicho, vale, x menos 2 es igual a cero. ¿Qué valor de x hace que sea cero? El 2. ¿Vale? Entonces, si aquí tienes algo más complejo, tienes x al cuadrado menos 2x más 1, pues tú esto lo igualas a cero y aquí, por ejemplo, te dará dos resultados. Te dirá que no existe el menos 3 y el 7. Pues esos dos puntos te los quitas. ¿Vale? Vale, vale. Entonces, podríamos decir, en este tipo de función, el denominador tiene que ser distinto de cero. ¿Vale? Aunque nosotros aquí hagamos un igual para calcular los puntos. En el logaritmo neperiano de lo que sea, esto de aquí dentro, imagínate que aquí también tienes un polinomio, pues coges todo el polinomio, coges todo lo que hay adentro y haces a tiene que ser mayor, bueno, tiene que ser mayor que cero, ¿no? Sí, Porque esta es la condición. Pues tú buscas cuál es el punto de corte y todos los valores que estén por encima te valen como dominio. Los puntos que estén por debajo de ese valor pues no existen. ¿Vale? vale, Ahora hacemos vale. algún ejemplo. Y la raíz va a ser igual. Tú tienes aquí raíz de a. Pues vas a hacer que a sea mayor que cero. Pero aquí, como no te importa que sea cero, pues le ponemos el igual. ¿Vale? Estas dos condiciones son casi la misma. Solo que una se contiene el cero y la otra no. Vale. Pues por ejemplo, ¿qué pasa si yo te digo... Tenemos la raíz de x al cuadrado menos uno? ¿Qué problemas de dominio tiene esta función? El -2. No, No lo hagas de cabeza. ¿Qué condición te he dicho? que A tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Qué es a? Todo esto de aquí, lo que haya dentro de la raíz. Pues yo me lo traigo aquí aparte. X al cuadrado menos uno tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Y esto me lo sabes resolver? ¿Cómo Sí, trabajábamos con fácil. esto de aquí? Pues igual que con las ecuaciones. Ahí está. Solo que ahora estamos limitados. No podemos hacer saltos así raros. Pero bueno. ¿Cómo pasamos al otro lado? ¿O qué pasamos al otro lado? El -1. Muy bien. X al cuadrado tiene que ser mayor o igual que uno positivo. Pues ¿qué nos da? Que x al cuadrado es igual a 1. Vale. No, Pero yo quiero X. pues la raíz de 1. ¿Y cuál es la raíz de uno? ¿Y también qué pasaba 1. más? 1 y -1. Ahí está. Vale, pues yo ahora me voy a mi dibujo. ¿Y cómo represento este resultado que me ha dado? ¿Qué me está diciendo? Que el menos uno incluido y el uno incluido, ¿qué valores funcionan? Todos los que estén por aquí. Uy, espérate. X tiene que ser mayor que menos uno. Entonces así. Ah, no. Esto está así. Claro, entonces en el +1 y en el -1 sería lo mismo que antes con el 2, que ahí no hay función. Sí, porque en el menos uno sí que existe la función. Acuérdate que raíz de cero existe. Fíjate qué pasa si cogemos este extremo, el menos uno. Sería raíz de Sí. menos uno al cuadrado menos uno. ¿Cuánto es? Eh, Raíz, 1. vale, uno positivo menos uno cero.
y raíz de 0 es 0. Este número existe. Pero ¿qué es lo que no va a existir? Si tú coges aquí y le pones, por ejemplo, el 0,5 al cuadrado, que este número estaría por aquí. 0,5 al cuadrado menos 1, esto te va a dar un número decimal, pongamos 0,1 menos 1. ¿Existe la raíz de menos 0,9? No. Por eso aquí no hay nada escrito. ¿Lo ves? Mm, Pues entonces, esta parte que hemos dibujado sería la parte que existe de nuestro en la que existe dominio, ¿vale? La parte que hemos dejado en blanco es la que no existe dominio. Si quieres, esta parte ya la podemos tachar directamente, ¿vale? mm, Ahora vamos a hacer lo mismo con el logaritmo neperiano. Si yo tengo el logaritmo neperiano de x más 3, por ejemplo, ¿qué condición hemos dicho que ocurre en el logaritmo neperiano? Pues que lo que hay dentro del paréntesis tiene que ser mayor que cero. Ahí está. Pues x más 3 tiene que ser mayor que 0. Queda esto. Menos 3. X tiene que ser mayor que menos 3. Pues yo hago mi esquema. El menos 3 está por aquí. Y yo te digo que el dominio existe en todos los puntos que sean mayores que el menos 3. Pero ahora sí hago una diferencia y digo que el menos 3 no existe. ¿Vale? Entonces si yo cojo cualquier número que esté por aquí, me debería valer. Vamos a hacer la prueba. Coge este, el 0, por ejemplo. ¿Cuánto queda Pues esto? logaritmo de 3. Logaritmo de 3. ¿Eso existe? Sí. Vale. Cogemos otro número. Más alejado, el 3, por ejemplo. Bueno, mejor vamos a coger un número de estos negativos. Si yo cojo el menos 2, que está contenido, ¿qué ocurre? Mm, que te queda uno. Vale, ¿y el logaritmo neperiano de 1 existe? Sí. Hala, no hay problema. ¿Qué pasa? Que si ya me voy más atrás y cojo el mismo 3 o un número que esté por detrás, ¿qué ocurre si cojo el 3? Queda cero. Ahí está. Y logaritmo neperiano de 0 es infinito, no existe. Vale. ¿Vale? Es muy importante. La representación de la función lo vamos a hacer siempre en dos folios. Uno para ir haciendo estos pasos y las cuentas y otro para ir representando. ¿Vale? Vale. Entonces volvemos y x al cuadrado entre x al cuadrado menos 4. Problemas de dominio que tenga esto. ¿Qué condición hemos dicho que ocurre? Que x al cuadrado menos 4 sea cero. Vale. Esta es nuestra condición. Despejamos. Da 2 y menos 2. Vale. X al cuadrado es 4. X es más menos 2. Vale. Pues yo voy a mi dibujo. ¿Y qué pasa? Esta condición es con un signo negado. Pues yo voy a coger toda la recta real. Iré al menos 2 y al 2 y los tacharé. Los quito de mi función. Todo esto de aquí es un boquete. ¿Entendido? Sí. Y en esta función existiría todo, pero cuando llegue aquí hará algo como para arriba. O se quedará aquí cortado. O se irá para abajo. O hará algo, pero nunca atravesará este punto. Porque yo ya sé que en este punto y en este no existe. ¿Vale? Lo Mm, que haga ya lo estudiaremos después. Pero por ahora lo que tu dibujo debería ser este. Sería aquí y aquí tengo agujeros. Y los agujeros llegan hasta los infinitos. No puede pasar ni por aquí muy alto ni nada. ¿Vale? mm. Siguiente, segundo paso. Sería los cortes con los ejes. ¿Te acuerdas cómo se estudiaba los cortes con los ejes? Voy a No. copiar. Vale, pues imagínate que estás en el examen y se te ha olvidado. ¿Qué puedo hacer? Dibujar los ejes. Y fíjate en esta función de aquí. ¿Corta algún eje? Sí, los dos. Vale. ¿En qué eje te quieres centrar ahora? En x. ¿En el X? Vale. Este es el eje X, ¿no? Sí. ¿Dónde corta el eje X?
¿Me puedes decir más o menos, invéntate los números que podrían tener? Pues en -4, Vale, en este punto. en 1, Muy bien. en 2 y en 3. Vale. ¿Me lo puedes convertir a coordenadas? ¿Te acuerdas cómo se escribían en coordenadas? Que este Sí, sería el eje X. ¿Y qué más tenemos? -4, 0, 1, 0, 2, 0 y 3, 0. Vale. ¿Ves que hay una conexión entre todos estos puntos por estar cortando con el eje X? ¿Qué tienen en Sí, común todos estos puntos? que y vale 0. Ala, pues ya me acabas de dar la condición de cortar con el eje X. Para cortar con eje X, la condición que vamos a imponerle es que la altura Y sea cero. ¿Lo ves? Vale, sí. Y esto lo acabas de deducir. Esto estabas tú en un examen rayada, te has hecho tu dibujo y has dicho, ah, coño, pero es que fíjate, cuando cada vez que corta el eje X, aquí aparece un cero. Esto no porque va variando en cada uno, pero si te fijas, vale. Ahora, ¿cuál va a ser la condición que se te ocurre para cortar con el eje Y? Ve pensando. Pues que x valga 0, ¿no? Vale, ¿por qué? Porque si corta en el eje y, Vale, no, o sea, corta en el eje y, no corta, no hay un punto para x, muy bien. Vale, dime, ¿qué valor tiene este punto? -1. Menos uno, así, en coordenadas. No, 0 -1. Ahí. Vale, y por ejemplo, si la función en vez de por aquí hubiese ido por aquí, ¿qué coordenada tendría esto? 0, 6. 0,6. ¿Ves cómo acabas de ver que aquí tenemos la coordenada x igual a 0? Siempre que cortes con el eje y, x va a ser 0. Estas van a ser las dos condiciones que impongamos. Pues ala. ¿Cuál te recomiendo empezar siempre? Siempre el más fácil es x igual a 0. Entonces siempre empieza sacando el corte con el eje y. Vamos a Vale. hacerlo. Yo tengo aquí mi función f de x es igual a 3x al cuadrado más 1 entre x menos 2. Y yo quiero estudiar el corte con el eje y. Corte y. ¿Qué hago? Le impongo aquí la condición. X igual a 0. Esto sería f de 0. ¿Y cuánto queda? Eh, 1 entre -2. Ala. ¿Y esto cuánto es? Menos 0,5. Pues ya sabemos, Vale. como hemos dicho que x es 0, pues ya sabemos una coordenada que va a ser el 0 menos 0,5. ¿Vale? Este es nuestro corte. Y me voy a mi dibujo, que creo que me voy a traer por aquí. ¿Lo hemos hecho antes? No, no lo he hecho. Vale, pues voy a ir a poner aquí en grande. No, ¿cómo lo hago? Uy, no. Ahí, cago en, ¿no? Bueno, más o menos. Tenemos, hemos dicho, un fallo de dominio en el -2, ¿era o en el 2 positivo? ¿Dónde está la En función? el En el 2 2. positivo. Vale. Pues yo me voy al 2 y lo dejo abierto con su problema de dominio. ¿Vale? Más cosas que he sacado. Yo ahora sé que corta en el eje X en el punto 0 menos 5. Pues yo me voy al 0 menos 0,5 y yo sé que la función ya va a pasar por aquí. No sé si va a pasar así, si va a pasar así, cómo va a Claro, pasar. ese Pero yo sé, -0,5 es en el eje y, o sea, sí. corta en el eje. Vale. Vale. Siguiente. Sacamos los puntos de corte con el eje X. Aquí pueden existir varios. Porque acuérdate que en función de la del grado que tengamos en este exponente, va a ser una recta, va a ser una curva, va a ser una cosa que haga así varias veces. Así que de eso depende de cuántas veces corte, ¿vale?
Y para el corte con el eje Y siempre va a haber uno. Sí, porque tú el eje Y, las funciones, o puede haber o uno o ninguno. Porque las funciones pueden hacer esto. No, No, porque tendríamos dos valores, dos alturas distintas para la misma X. Y esto es imposible. ¿Vale? Pero sí que podemos tener varios cortes con el eje X porque nadie te prohíbe tener la misma altura varias veces. vale. Venga. Pues ahora, vamos a hacer el corte con el eje X. Tenemos la función f de x. ¿Qué lejos está esto? F de x es 3x al cuadrado más 1 entre x menos 2. ¿Qué condición hemos dicho que ocurre con el corte en el x? Que Y tiene que ser cero. Y es 0. Vale, pues ¿cómo hago aquí en mi fórmula que aparezca la y igual a 0? Pues cero igual a la función. Ahí está. 3x al cuadrado más 1 entre x menos 2. Vale, ¿y ahora qué? Pues hay que resolverla. Vale, pues resuélvela. Eh, Pues una de las X tiene que valer cero sí o sí, ¿De dónde te sacas eso? porque... Si yo sustituyo x con 0, ¿consigo eso? ¿Se cumple esto de aquí? Ah, pues no. No. ¿Cómo resuelvo esto? Que nuestra profe nos decía algo de que para que diese cero, para que diese cero, había que... Una de las X tenían que valer sí o sí cero o algo así. A ver si yo tengo x al cuadrado igual a 0 o x por x más 1, creo que esto es a lo que te refieres. Esto, por cojones, esta x sí que tiene que valer 0. Pero no... No, no, no. No. O sea, teníamos una fracción, por ejemplo, y decía, una X vale cero. Y la otra, Bueno, pero lo que... eso lo sacaremos nosotros ahora. Pero no siempre tiene por qué valer 0. Pues ella Vamos nos a hacerlo. decía, ¿Qué tengo aquí? ¿Cómo despejo yo esto? Tengo un numerador y un denominador, ¿no? Y todo esto multiplicado por 0. sí, ¿Qué puedo hacer yo? Si tengo un numerador y un denominador, o mejor pues dicho, dos cosas que se están dividiendo. pasar el denominador a la izquierda multiplicando Hala, lo paso multiplicando. ¿Por qué se multiplica? por cero, Por 0. ¿Y algo multiplicado por 0 qué va a ser? cero. Hala, ya nos hemos quitado media parte. ¿Qué hacemos con esta media que nos queda? Pues resolverla normal. Hala, ya está. ¿Cuánto queda? Mm, Pues sería 3x al cuadrado igual a menos uno. Me sería menos x al cuadrado menos un tercio. Bien. Y x es igual a raíz cuadrada de menos un tercio. Acuérdate del más menos. Vale, ¿qué Pero número es este? Ahí. eso no existiría, ¿no? Que hay un número negativo dentro de una raíz. Vale, y entonces, ¿qué significa si nos ha dado... Estamos estudiando qué puntos cortan con el eje X, ¿no? Sí, Y me acaba de dar un número que no existe. ¿Qué significa eso? pues que no hay corte con el eje X. Hala, que no existen cortes con el eje X. Vale, No sé si se escribe así. No, al revés. Así. No existe corte. Pues ala, yo sé que mi función va a ir por aquí o va a ir por aquí, pero nunca va a pasar de esta parte de aquí a esta parte así.
¿vale? Atravesando el X. Podrá pasar de otras formas, porque sí que existen formas de que pase. Como aquí tenemos una asíntota, pues igual hace algo así y por aquí aparece por aquí, porque en estas asíntotas hace cosas raras, ¿vale? Pero significa que esto no lo puede hacer, esto de aquí, ¿vale? Si nos hubiese dado algún punto que habríamos hecho, pues marcarlo en nuestra gráfica. Imagínate que nos ha dado el -7, pues yo marco aquí el -7 y el 5. ¿Qué significa? Que si luego estudiamos los signos y me da que por aquí va por aquí, pues esto hará así y pum, aquí atravesará. O si me ha dado por los signos que está aquí abajo, pues hará algo y subirá, ¿vale? Vale. Como no tenemos puntos de corte, pues nos dibujamos puntos de corte. Siguiente apartado, que va a ser estudiar los signos. ¿Cómo estudiamos los signos? ¿Te acuerdas de esto? No. Vale. Pues los signos era montando una tablita y metiendo todas las cosas que nos hemos encontrado aquí raras. ¿Vale? En el eje X, me refiero. Entonces, Vale. yo cogería cuáles son todos los cortes con el eje X que hemos tenido, que en este caso ha sido ninguno, pero si hubieses tenido 2 puntos de corte, pues aquí te marcarían los 2 puntos. Más puntos que poner, los fallos de dominio, que en este caso sí que tenemos un fallo de dominio, así que vamos a poner el 2. Y poco más nos hemos encontrado ya en el eje X, ¿no? Entonces, en el signo tengo que poner los puntos de corte con el eje X Sí. y, y Y el fallos dominio. de dominio. Vale. Vale, y estudiamos nuestra función. La tenía copiada. Sí, pero sí, chiquitita. Vale, pues ¿qué pasa si yo cojo un punto que esté por la izquierda del 2 en esta función? Pues que puede dar negativo o positivo. Vale, pues dime qué da. ¿Negativo o positivo? Dos, pues, Cojo un número por aquí. Esto está entre el eh, menos infinito y el más infinito, siempre. pues el cero. El cero, bien, siempre busca el número más fácil. Pues si yo cojo el cero, ¿cuánto queda esto? Uno entre -2. Vale, ¿y eso qué signo va a tener? Negativo. Hala. Siguiente, cojo un número que esté por aquí a la derecha. El 3. Vale, ¿cuánto da? Eh, eso va a dar positivo. Sí. Vale, pues ¿qué hago yo con los datos que he sacado de la tabla? Voy a marcarme por dónde existe. Pues yo llego aquí y digo, en la parte de aquí a la izquierda sé que va a estar aquí dentro, ¿no? Porque yo sé que, bueno, cuando el número sea menor que el -2, joder, menor que el 2, va a estar por la izquierda. Uy, joder. Va a estar por debajo de la gráfica. Sí. Pues ahora toda esta parte la descarto. Porque yo ya sé que no va a poder estar aquí, ¿no? Y después del 2, que hemos dicho que va a ser positivo o negativo. Después del 2. Hola. ¿Ahora? ¿Ahora? Ah, ¿Me vale, escuchas? sí, ahora. Vale. Sí, sí, Te estaba diciendo que después del 2, ¿qué si no vamos a tener? ¿Positivo o negativo? positivo. Positivo. Pues yo me marco que esta es la zona buena y me tacho directamente la zona que no va a existir. Todo esto de aquí ya no existe para mí. Claro, ¿Vale? es que yo me confundía con el eje y no sabía si era negativo a dónde. O sea, no sabía si era negativo en el eje Y o arriba, abajo. Ah, no, esto de aquí son en el eje Y. ¿Vale? Los signos. Porque claro, tú puedes estar mirando el -2x y que te dé positivo. ¿Qué significa eso? Que en esta zona, aunque tú estés en un x negativo, puedes tener valores positivos. Puedes estar por aquí arriba. ¿Vale? Me he perdido con lo de Vale. los signos. Pues nada. Con los signos, tú lo que estás mirando es la altura.
Entonces dices, del 2, esta tabla de aquí representa el eje X, ¿no? Esta línea. Aquí hemos ido poniendo los puntos de corte, los problemas de dominio y todo. Pues como Sí, este es el eje X, aquí me ha dicho que en el eje X va a ser a partir del 2 a la izquierda negativo. Pues yo vengo aquí y me tacho todo lo que sea positivo. Porque a la izquierda del 2 solo va a existir cosas negativas. A la derecha del 2 que existen cosas positivas. Pues me tacho todo lo que sea negativo. Porque aquí solo voy a tener cosas positivas. ¿Vale? vale, sí, ya lo he pillado. ¿Ya sí? Sí, sí. Vale. Así. Vale. Siguiente. ¿Qué es lo siguiente que podemos estudiar? Pues, por ejemplo, los límites. A ver... Las asíntotas. Eso, asíntotas. Vale. A4 asíntotas. Joder, qué mal se ve. Joder, no me hace ni caso esto. Al 26. Vale. ¿Qué asíntotas tenemos que estudiar? ¿Me sabrías decir? Verticales, horizontales y oblicuas. Vale, las oblicuas vamos a olvidarnos un poco, ¿vale? Ah, Nos vamos a vale. centrar en las, primero, horizontales y luego en las verticales. No sé ni dónde he escrito esto. Hala. Vale. ¿Por qué te digo de empezar por las horizontales? Porque siempre, siempre, siempre van a existir las horizontales de una función. ¿Vale? Vale, Esto existe siempre. Las verticales no tienen por qué existir siempre. Y hay algunas que no tienen verticales directamente. ¿Vale? vale. Vale. ¿Qué significa estudiar una asíntota horizontal? Dime cuál es el horizonte. ¿Esto de aquí o esto de aquí? El eje X Muy bien. Vale. Pues cuando yo estoy estudiando una asíntota horizontal, ¿hacia dónde apunta esa asíntota? Si yo hacia, sigo esto, ¿hasta dónde voy? hacia menos infinito. Ahí. Y si ahora yo quiero estudiar la asíntota por la derecha, ¿hacia dónde voy? Hacia el más infinito. Pues ala, esa es la condición que vas a imponer. Asíntota horizontal. Ah, lo tengo por aquí. Aquí. De esta función, pues siempre van a existir dos asíntotas horizontales, que es la positiva y la negativa. Y se estudia como límite cuando x tiende a menos infinito de esta función. 3x al cuadrado más 1 entre x menos 2. Y límite cuando x tiende a más infinito de la misma función, 3x al cuadrado más 1 entre x menos 2. ¿Esto te acuerdas de hacerlo? Los límites con infinitos. Sí, primero había que sustituir, que Vale, da infinito entre infinito, vale, y luego lo que hacíamos era coger los que mayor grado tuviesen, de arriba y abajo, y simplificarlos. muy bien. ¿Y esto de aquí cómo quedaría? 3x Muy bien. Vale, y ahora ya sustituimos el límite que tengamos, en este caso que era el límite, cuando x tienda a menos infinito. Pues ala, 3 por menos infinito, ¿esto hacia dónde tiende? hacia menos infinito. Ala. Siguiente hacia el más infinito, pues hacemos lo mismo, va a ser la misma cuenta, se nos queda 3x al cuadrado entre x, 3x y a sustituir con el infinito, 3 por infinito, infinito, ¿vale? Pues cojo. Mm, ¿Entiendes de qué significan estas cosas? Los resultados y esto de aquí sobre todo. Pues que si yo estudio la función por el Ujú. menos infinito, Sí,
va a hacia... tender a menos infinito. Vale, ¿y este menos infinito a qué se refiere? Primero, ¿este menos infinito de aquí se refiere al eje X o al eje Y? Al eje X. Muy bien, porque aquí estamos diciendo que X tiende al menos infinito, vale. ¿Y este resultado que nos ha dado a qué se refiere? ¿Al eje X o al eje Y? Al eje Y. Muy bien, ¿por qué? No lo sé. Porque ¿qué estamos haciendo aquí? Límite de X tiende a un número, al que sea, de f de X. Y si te acuerdas, f de X era lo mismo que escribir Y. Estás calculando Mm, qué altura tiene en el valor X igual a n. vale, vale. Sí. Y tampoco tendría sentido si tú estudias en el que el X esté en el menos infinito y que de repente aquí te dé 3. ¿Qué significa? ¿Que te vas al menos infinito y acabas en el 3? No, ¿vale? Porque una cosa es altura y otra es distancia. Entonces, ¿qué hemos hecho? Decir que la función, cuando tú la estudias aquí muy muy lejos, ¿qué altura va a tener? Menos infinito. Que el menos infinito va a estar por aquí más o menos, ¿vale? Vale. Y por la derecha, si la estudio, me voy muy 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 a la derecha. Si yo me voy a estudiarla por aquí, ¿hacia dónde me voy a ir? ¿A qué altura va a estabilizar? Podríamos decirlo. Hacia más infinito. Ala. Esto significa que no estabiliza. Vas a ver funciones en la que al estudiar el límite, por ejemplo en el x tiende al infinito, te da el 3. Pues significa que cuando tú te alejes mucho, la función va a hacer algo así y se va a parar en el 3. Nunca va a subir del 3. O nunca va a bajar del 3, dependiendo de dónde venga. ¿Vale? En este caso, como no se estabiliza, pues va a hacer que haga algo así y siempre va a estar creciendo cuando pases de cierto punto. Vale. ¿Vale? Sí. ¿Ves cómo ya el esbozo va pillando forma? Más o menos. Yo sé que por aquí no existe función. Por aquí abajo tampoco. Y yo sé que mi función viene desde aquí, desde el menos infinito. Hará lo que quiera hacer. Yo no sé qué va a hacer. Por aquí sé que va a cortar. Y aquí va a aparecer en algún lado y va a tender hasta el infinito. Y, importante, no puede cortar por aquí. Sabemos que no puede hacer esto. Entonces ya más o menos veo... ¿Se te ocurre qué puede pasar a esta función? Pues que hay una asíntota en 2 Vale, y cuando hay asíntotas, ¿qué ocurría en las asíntotas? que se acercaba al 2 pero nunca llegaba al 2. Ahí está. En las asíntotas ocurren cosas raras. ¿Como qué? Como eso. Que se va a acercar mucho, mucho, mucho. Ala, pues yo te podría decir que la función va a ser algo así. ¿Vale? Pero todavía no te lo voy a decir, tenemos que calcularlo. ¿Cómo Vale. calculamos esto? Pues ahora ya sí, con los límites verticales. A ver si me deja. Aquí. Hemos calculado los horizontales, ahora nos faltan los verticales. ¿Qué vamos a estudiar en los verticales? Cada una de las asíntotas verticales que tengamos. ¿Vale? ¿Dónde se nos han generado asíntotas? Aquí, en los fallos de dominio. ¿Vale? Así que, mejor dicho, vamos a estudiar los fallos de dominio que hemos sacado de nuestra función. ¿Cómo me he perdido en lo de Ah, las verticales? vale. ¿Qué tenemos aquí en nuestra función? Vertical, que sea una asíntota vertical. X igual a El, 2 el 2, ¿no? ¿Dónde ha salido esta asíntota vertical? Esto no estaba, esto lo hemos dibujado nosotros por algo en específico. ¿Te acuerdas de en el por qué? dominio. Ahí está. Como había un fallo de dominio, se genera una asíntota vertical. Pues ala, nosotros cuando estudiemos los límites verticales, lo que vamos a estar estudiando realmente son los fallos de dominio que hemos sacado. Si yo he Ah, sacado un fallo de dominio de una raíz, pues lo estudiaré. Si he sacado un fallo de dominio y se genera una asíntota por un logaritmo neperiano, pues lo estudiaré. ¿Vale? vale. Si no has tenido ningún fallo de dominio, no vas a tener que estudiar ninguna asíntota.
A no Vale, ser que haya un caso raro que ahora mismo no caigo, pero por lo general las asíntotas verticales ocurren por eso. Bueno, también puede ser porque te hayan dado una función a trozos. Te hayan dado una función que está cortada por la mitad y sigue en otro lado. Pues entonces aquí sí que vas a tener que estudiar el punto ese de corte. Pero por lo general en estas no, es solo problemas de dominio, ¿vale? vale, vale. Pues venga, vamos a estudiar la asíntota en nuestro lugar problemático. ¿Cuál era? 2. Pues límite cuando x tiende a 2 de f de x, que era límite, bla, bla. Yo no escribo lo de límite la mitad de las veces, pero tú en el examen tienes que ponerlo siempre, ¿vale? Vale. Porque con eso sí que son muy quisquillosos. X menos 2. Vale, ¿qué pasa si sustituyo con el 2? Pues que queda un número partido entre cero. Vale. El número la verdad es que no nos importa. Pues ala. ¿Y esto qué es? Una indeterminación. Vale. ¿Qué podíamos hacer para resolver estas indeterminaciones? Hacer el límite por la izquierda y por la derecha. Muy bien. Venga. Límite cuando x tiende al 2 por la izquierda y el límite cuando x tiende al 2 por la derecha. Voy a empezar otra vez a pegar las funciones, que esto es una pereza. Ahora, ¿qué pasa si lo estudio por la izquierda? Pues que tengo que coger un número Mm, más pequeño que 2. vale. Pero también te digo, no mucho más pequeño. Aquí ya sí que no te daría la opción de coger el cero, por ejemplo. Aquí Claro, sí coge... aquí haríamos 1,9. Ahí está. Muy bien. ¿Y qué hacemos con ese 1,9? Lo sustituyo arriba y abajo Sí. y abajo da negativo, Vale, y arriba. positivo, Vale, y positivo entre negativo, que si no va a tener esto. menos infinito. Hala. Ya sé que por la izquierda del 2 se me va a ir hasta una y, acuérdate que estos son alturas, de menos infinito. Y por la derecha, ¿qué va a pasar? ¿Qué número cogerías? 2,1, Vale. Y arriba, que si no va a tener. Vale, y abajo. positivo, ¿Y esto para dónde tiende? hacia más infinito. Hala. Ahora sí, lo que yo había hecho, la predicción esta, se cumple. Sé que por la izquierda del 2 va a bajar hasta el menos infinito. Y por la derecha del 2 va a venir desde el más infinito. Pues ahora ya más o menos me puedo empezar a hacer la idea, ¿no? Porque yo sé, por aquí se va al menos infinito. Por aquí sé que corta, en este punto, y luego se va por aquí. Muy mal lo tengo que hacer porque no creo que haga cosas así. Bueno, no sé qué va a hacer, pero yo sé que más o menos algo así hará, ¿no? Sí, Y aquí, como no corta ningún punto, pues voy a decir que llega hasta aquí y se va, vale. ¿vale? Este sería el esbozo más simple que puedes hacer para una función, ¿vale? ¿Qué incluiría yo también? La monotonía. ¿Eso te acuerdas de lo que era? Sí, los máximos y los mínimos. Muy bien. ¿Sabes cómo se calculaba? Sí, haciendo la derivada de la función. Vale. Pues venga. Vamos a hacer lo primero la derivada. ¿Cómo quedaría esto? Eh, a ver, sería la derivada del primero, Vale. ¿Cuánto es? que sería 6x por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar
por la segunda derivada, que es 1, Bien. entre la segunda elevado al cuadrado. Muy bien. Vale, vamos a reducir esto. ¿Cuánto quedaría? 6x por x, 6x al cuadrado, menos 12x. Y todo eso menos 3x al cuadrado. Uy, se ha cortado. ¿Hola? Sí, he dicho Ah, eso, que vale. 3x al cuadrado menos 2. Vale, y abajo lo dejamos tal cual, por ahora. Sí, por ahora sí. Vale, ¿podemos hacer algo más? Sí, simplificarlo más. Que sería 6x al cuadrado menos 3x al cuadrado, 3x al cuadrado, menos 12x menos 2. Muy bien. Y abajo lo seguimos dejando, ¿no? Sí, Vale, pues yo creo que lo dejamos aquí. ¿Qué tendríamos que hacer? Ahora. igualarlo a cero. Muy bien. ¿Y esto cuánto queda? Pues paso el x menos 2 elevado a 2 a la... Vamos al otro lado multiplicando ¿Mm? ¿Y eso cuánto se te queda? y me queda 3x al cuadrado menos 12x menos 2. Igual a cero. Pues hala, ¿esto qué hacemos? Vale, Resolverlo. por cierto, yo creo que esto, mejor que hacerlo así, porque así te comes un resultado, yo lo que hacía era igualarlo a cero en los dos lados, ¿vale? Y te sale Mm, esta ecuación por un lado y la otra que también hay que tenerla en cuenta, el x menos 2 al cuadrado igual a cero, ¿vale? Porque este punto de aquí también puede ser importante. Vale, Venga, pues este de aquí, ¿cuánto queda? pues queda 12 más menos raíz cuadrada de 121 ¿Vale? menos 3 por menos 2 Vale, entre 2 por 3, 6. vale. ¿Esto cuánto queda? 12 más menos raíz cuadrada de 121 menos... No, más 6. Y espérate, ¿esto no era por 4? Ah, pues sí, Menos 4a también. por b. Sí, Uy, sí, a por c. Vale, sí. pues ¿cuánto se nos queda aquí dentro? 6 por 4 24, 121 más 24. Ah, entre Que 6. eso da Vamos a seguir. 145. Vale, y la raíz de 145, ¿cuánto es? Bueno, pues, Tú tienes calculadora a mano. eh, a ver, y mi calculador. Aquí. Pues no me funciona la calculadora. ¿No? No sé qué le pasa. Pues eso es un problema para mañana. Pues sí. A ver, puedo pedir una, pero es que no sé,
se me estropea así de la nada. O sea, pita, pero no hace nada. Batería. La pila y eso... No, es que está, o sea, está floja y no sé Vale, vamos a redondear esto a 12, ¿vale? Raíz de 145 es más o menos 12. Vale. Seguimos. Eh, 12 más 12 entre 6 que es 24 entre 6 4. Muy bien. Y 12 menos 12 0 Vale, entre 6 0. vale. Pues ya hemos sacado 2 puntos. Hemos sacado el x4 y el x0. Pues esto ya me lo fui poniendo yo en la tabla, igual que hemos hecho antes con lo de los signos, pero con esta parte de monotonía, ¿vale? Tenemos Vale. por aquí el 4 y por aquí vamos a poner el 0. Siguiente. Sacamos los puntos de aquí también, ¿vale? Poner aquí abajo. X menos 2 al cuadrado es igual a 0. Pues despéjame esto. Pues X tiene que ser 0. Ah, No, no. despéjamelo. Eh, ¿Qué me estorba lo primero? el exponente ¿Cómo me lo cargo? con una raíz. No, no. Así. Sí, metemos raíces. Ya la, problema fuera. Entonces X igual a 2. Vale. El problema de esto, tienes que tener cuidado, de que esto era un elevado al cuadrado. Si esto lo ponemos en polinomios, se te quedaría x al cuadrado, bla 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 bla. ¿Qué significaba tener un x al cuadrado? ¿Cuántos resultados tendríamos? Mínimo 2. Vale, ¿cuántos resultados hemos sacado? 1. ¿Cuántos resultados hemos perdido en el camino por hacer esto de la raíz? 1. Vale. Para sacar el otro resultado, en este caso, es simplemente que tenemos dos resultados en el x igual a 2. ¿Vale? Vale. ¿Cómo lo sé? Pues esto. Para hacerlo bien, tendrías que haber despejado este polinomio. Se te quedaría x al cuadrado menos 2 por a por b sería menos 4 más 4 igual a 0. Y si esto le aplicas la fórmula esta de la ecuación binomial, aquí sí que se te queda que x es igual a 2 y x es igual a 2. ¿Vale? Vale. Porque realmente tienes dos resultados. En este caso no nos importa y podemos hacerlo de forma reducida, que sería esto de aquí de cargarnos el 2 metiéndole la raíz. Pero ten cuidado que en ciertos casos sí que es importante saber cuántos resultados tienes. ¿Vale? Vale. Vale. Pues voy a hacer aquí un Pero huequecito. y si se me olvida que hay dos resultados, ¿afecta en algo? En este caso no, porque no es fino a ese nivel. Pero en otras áreas sí que afectan. Vale. Pues yo creo que a nivel de bachillerato por lo general no te debería afectar. Pero por si acaso también que lo tengas en cuenta como cultura general de que, cuidado, cuando tienes aquí un cuadrado significa que como mínimo vas a tener dos resultados. Que te salga uno es algo raro. Y si solo te ha salido uno significa que son dos veces el mismo. ¿Vale? Como si hubieses tenido aquí un x al cubo. Que significa que habrías tenido tres veces el mismo resultado. ¿Vale? Vale. 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 Pero esto es más como un apunte que tengas cuidado. No, no creo que te llegue a afectar. ¿Vale? Vale. ¿Y qué estudiamos aquí? Ya hemos sacado todos los puntos. Igual a 2. Entonces, para la monotonía tengo que coger los puntos de igualar la derivada Sí, tanto arriba como abajo. y ya está. Sí. Vale.
¿Y qué estudiábamos aquí? Antes hemos estudiado nuestra función f de x. ¿Qué estudiaremos ahora? Los máximos y los mínimos. Vale, pero cuidado. Vamos a estudiar monotonía. ¿Qué función estudiamos en la monotonía? Y Vale, sí. Pero y prima. Estamos estudiando la derivada. ¿Por qué? Porque ahora no nos fijamos en si es positivo o es negativo. Ahora nos fijamos si es positivo, significa que está creciendo. Si es negativo, significa que está decreciendo. ¿Vale? Aquí vale, cambia. Yo esto no sé si te acuerdas cuando te expliqué lo de las derivadas. Que las derivadas, cuando tú sacas una derivada, imagínate esta ecuación, esta función, este número de aquí es negativo, ¿no? sí, Si tú lo miras está en una y negativa, y puede ser el -3, por ejemplo. Pues si tú sí. haces la derivada de esta función en este punto, la derivada te va a salir positiva, porque en este punto está apuntando hacia arriba. ¿Lo ves? Vale. Mientras que este punto de aquí, por ejemplo, la y es positiva, pero si tú haces su derivada, la y' va a ser negativa. ¿Por qué? Porque está apuntando hacia abajo. ¿Vale? Vale, Las vale. derivadas tenían que ver con las direcciones. Por eso en monotonía estudiamos la función derivada, no la función original. ¿Vale? Vale, vale. Pues voy a buscar mi función derivada. Está aquí. Esto de aquí. Esto me lo cargo. Vale. Pues cojo mi función derivada y vamos a ir probando puntos. ¿Qué pasa si cojo un número de por aquí? El -1. A ver, pues que va a dar positivo abajo Vale. y arriba también. Arriba también. Vale. ¿Qué significa que sea? Hemos dicho que es positivo entre positivo. Esto va a ser positivo. Pues aquí en vez de decir positivo, ya marcamos una flechita hacia arriba. ¿Vale? Vale. Siguiente. Un número entre el 0 y el 2. El 1. El 1. Muy bien. Abajo va a ser positiva y arriba, a ver, -12, -2, negativo, Negativo. Muy bien. ¿Qué significa esto? Que es negativo todo. ¿Hacia dónde apunta la flecha? hacia abajo. Muy bien. Siguiente. Entre el 2 y el El 4. 3. 3 por 9. Abajo va a dar positivo y arriba positivo. Muy bien. O sea que hacia. Y el siguiente. Y el 5 igual, hacia arriba. Positivo y positivo. Hala. Pues viendo esta tabla de aquí, ¿dónde crees que va a haber un máximo y dónde va a haber un mínimo? Pues va a haber un máximo en 0 y un mínimo en 2. Muy bien. Y en el punto 4, Nada. nada. Esto puede ocurrir por varias cosas. Se le suele llamar, creo que era el punto de silla. Porque en esta parte, si nos fijamos en la función, va a ocurrir como... Por aquí está subiendo, ¿no? Sí. En el punto 4 hemos dicho que es cero, así que es estable. Y después del punto 4 vuelve a subir, ¿vale? Mm, eso no me lo han enseñado. Solo me han Pues enseñado el punto de inflexión. eso tiene que ver luego con la segunda derivada, ¿no? El punto de inflexión. Es que me suena que era cuando No, por pasaba de ejemplo, cóncava a convexa, ¿no?
Claro, por ejemplo, en el cero yo creo que hay un punto de inflexión, ¿no? Ay, es que ahora mismo no me acuerdo. Yo es que me lío mucho con eso, el punto de inflexión y todo eso. Es que, a ver, a mí me está sonando mucho a que lo del punto de inflexión era con la segunda derivada, que esto ahora sí, si tú estudias la segunda derivada, hacemos el mismo estudio, se te va a volver a quedar positivo, negativo y positivo, por ejemplo. Esto no Ah, pues significa sí. que suba, que baje y que vuelva a subir. Ahora no, como estás en la segunda derivada, lo que te implica es cómo sube. Por ejemplo, aquí estaba subiendo. Pues si sube de forma positiva, significa que sube así. Si subiese de forma negativa, como en este tramo, estaría subiendo así. ¿Vale? Y esto es Ah, lo de la diferencia entre ser cóncavo, convexo. sí, Y sí, el es lo punto de de la... inflexión es dentro de una misma subida, el cómo pasa de subir de forma positiva a subir de forma negativa. Sería el paso entre cóncavo y convexo. Pero yo esto Vale. tampoco lo veo importante al nivel de representar la función, ¿eh? Es más, para representar la función de forma escueta, yo lo dejaría hasta el punto 4. El punto 5 es para darle ya más precisión al dibujo. El problema es que la profe lo que hace es no te dice dibújame esta función, te dice dime los, yo qué sé, el dominio, los signos y la monotonía y representa la función. Ah, bueno, pues entonces te da los pasos que tienes que seguir. ¿Qué más Claro, quieres? pero por ejemplo, si yo no veo, por ejemplo, ahora no sé cómo se hace el punto de inflexión y en el examen me dice, calcula el punto de inflexión. Vale, ahora te digo cómo se calcula, pero lo importante es que comprendas al menos hasta aquí. Hasta aquí es lo importante. Ya después lo del punto de Sí, inflexión, sí, eso son chuminas que te pueden pedir más, ¿vale? sí, sí, lo entiendo bien. Vale. Pues venga, ¿qué vamos a sacar de este dibujo que tenemos aquí? Tenemos máximo en... Sabemos que estos son X, ¿no? Estos números decíamos que eran las X. Pues vamos, que en el cero No, hay un máximo, ¿no? era ahí, ¿no? No, 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 no. La Y es lo que hemos sacado aquí. Ah, Pero esto estaba posicionado en el eje X. Fíjate, aquí hemos hecho lo ah, de los vale, cortes sí. con el eje X. Aquí hemos despejado valores de X, ¿vale? Vale, El vale. 0, el 2 y el 4 son valores de X. Pues sabemos que hay un máximo en el cero. Tú me lo acabas de decir, ¿eh? Que el máximo era en el cero y el mínimo en el 2. Pero importante, cero en el eje X. Y mínimo en el 2 en el eje X. ¿Qué pasa? No conocemos su altura. Yo sé que hay un máximo ahí, pero no sé qué valor es ese máximo. ¿Cómo podríamos sacar la altura? Importante, altura. Sustituyendo por cero y por 2 en la Vale, función, ¿en qué función? en la derivada. Ay, me ha fallado. Ah, vale, no, en la principal. ¿Por qué? ¿Qué te acabo de decir? La función original representa alturas, la función original. La función derivada te representa las pendientes o direcciones que lleva a ese punto. Por eso, un mismo punto, si lo estudio en altura, aquí me dará que tiene una altura de menos 2 o menos 3. Pero su pendiente, si yo estudio su derivada, a lo mejor me da 25, porque está apuntando muy hacia arriba. ¿Vale? Y es más, si tú estudias estos puntos en tu función derivada, prueba a sustituir, por ejemplo, en el x igual a 0. A ver qué pasa. Eh, que me queda menos 2 entre menos... No, entre Ah, 4. ¿no? Uy, pues algo raro ha pasado, ¿eh? Ah, vale, 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 sí, porque viene de... Aquí esto no es totalmente preciso. Vale, culpa mía. Si estos números fuesen precisos, te debería haber dado el 0,0123 y el 4,25, ¿vale? Vale, Si tú sustituyes estos puntos, la derivada en estos puntos era cero. Por eso son planos. Por eso son puntos importantes a estudiar, ¿vale? Por ejemplo, vale. con el 2 sí que debería ocurrir. Si tú sustituyes con el 2 aquí, te debería quedar que la función es cero. Y no significa que corte por el punto 2,0. No, significa que es que lo has hecho mal. Vale.
Entonces cogeríamos estos puntos que hemos sacado y se los meteríamos a la función original. Que la función original era... 3x al cuadrado más 1 entre x menos 2. Aquí está. Hostia, ¿qué ha pasado? Ahora, vale. Pues cojo esta función y sustituimos. Sustituye el f de 0, por ejemplo. 1 entre menos 2. Y este hemos dicho que era el menos 0,5. Vale, y ahora sustituye el 2. 4, 12, 13 entre 0. Entre 0. Ah, vale. Vale, importante, ¿qué significa esto? Ese mínimo no existe. Que no existe este mínimo. Porque fíjate de dónde viene este 2. Viene del fallo de monotonía. Entonces tú cuando llegas aquí, sabes, ¿ves? Por el dibujo. Aquí sí que tenemos un máximo. Este de aquí sería el máximo. Y en el 2, aunque haya salido como que hay un cambio de curvatura, pero realmente no existe un mínimo. ¿Por qué? Porque fíjate, aquí estoy bajando y aquí estoy bajando. ¿Hemos hecho mal los números? Este debería haber dado bajando. Compruébalo porque creo que está mal. Y el punto mínimo estaría aquí en el 4. 4 la altura lo que sea. Pues a lo mejor lo he hecho yo mal, que siempre me confunden esas cosas. A ver, el 3, Espera 3 que por lo 3, apunte en la 9, calculadora. 12, 12 menos Este es menos 2 entre... 12 Sí, por me da 3. negativo, menos 11. Esta parte de aquí es decreciente. Pues entonces el mínimo sí que va a existir y está en el 4 algo. Pues si sustituimos por el 4, a ver cuánto nos queda aquí. Sería 3 por 4 al cuadrado más 1 entre 4 menos 2. Nos queda 24,5. Pues yo sé que este mínimo va a estar aquí. Este punto de aquí va a ser el 24. ¿Vale? Vale. Ahora, ya después de todo esto, si tu profe se pone pija, pues te va a pedir cuál es el punto de inflexión. ¿Cómo sacamos el punto de inflexión? Con la segunda derivada y la segunda derivada la igualamos a cero. ¿Vale? Y te va a salir otra vez... Uy, te va a Claro, y los salir puntos que otra me dé vez hago la... otra tabla con otros 2 o 3 puntos, pues cada uno de estos puntos va a ser los puntos de inflexión que tenga. Vale. Y por eso, hay profesores que esto de aquí no lo separan. Lo que te he dicho yo de que igual es a cero tanto arriba como abajo. Hay algunos profesores porque este 2, si te fijas, no ha cambiado el signo. Aquí es bajar y aquí es bajar también, ¿no? ¿Dónde? En la tablita esta parte de aquí. Ah, vale, sí. Hay algunos profesores que dicen, no, como esto no cambia, esto es bajar y esto es bajar, pues no estudies este punto y lo consideras todo unificado. A mí me gusta considerarlo porque como es un fallo de dominio y ocurren cosas raras, a veces pueden ocurrir otro tipo de cosas, como que en algún lado sea subir y luego bajar. Entonces yo Vale, lo suelo estudiar, por si acaso. vale. Y eso. Y la segunda derivada también. Podrías estudiarlo tanto arriba como abajo y te daría los puntos de inflexión. ¿Vale? Y la diferencia
de eso y el anterior es lo que te he dicho. Que en estudiando esta tablita en la función original, estudiamos las alturas que tienen. Si un número es negativo o es positivo, ¿no? Sí, Después, al derivar, ya no estamos estudiando alturas, estamos estudiando la pendiente que tiene. Estamos estudiando si tienen pendiente hacia arriba, pendiente neutra o pendiente hacia abajo. Al estudiar la segunda derivada, ya no estudiamos solo la pendiente, sino estudiamos el cómo es la pendiente. Si la pendiente crece mucho, significa que va a ser positiva, ¿vale? Si la pendiente crece pero crece poco, por ejemplo, esto de aquí, te va a salir una pendiente negativa. Y por eso diferenciamos entre cóncavo y convexo. Y los puntos que te darían aquí sería el punto de corte entre una zona cóncava y una zona convexa. Imagínate, por ejemplo, esto. Tu función puede quedar algo así, que por aquí sube, por aquí sigue subiendo, pero ahora ya en otro sentido, empieza a bajar y después de bajar, esto. ¿Qué hemos tenido? Aquí pasa, está creciendo en estos dos sitios, ¿no? Tanto aquí como aquí crece, hasta aquí. claro. Pero aquí crece de forma cóncava, aquí crece de forma convexa. Esto de aquí es el punto de inflexión, ¿vale? Cuando pasa de uno a otro. Este sería Y el máximo, porque pasa de crecer a decrecer. Pero esto tiene que ver con la primera derivada. Esto ahora no lo estamos estudiando. Y aquí, por ejemplo, si te fijas en este punto de aquí, también pasa de una forma convexa a una forma cóncava. vale, Estamos pasando de una... ahora estamos descendiendo, pero estamos descendiendo aquí de forma negativa y aquí estamos descendiendo de forma positiva. ¿Vale? Por eso vale, este punto es el punto de inflexión. ¿Vale? vale. ¿Comprendido? Voy a dejar ya de grabar esto.